La flota alienígena flotaba sobre la Tierra. Sus naves proyectaban largas sombras sobre la superficie del planeta desde su órbita. La Tierra parecía pacífica, un mundo exuberante y rebosante de vida, pero carecía de defensas visibles para los comandantes alienígenas. Era un extraño descuido. Se habían encontrado con numerosas civilizaciones avanzadas en sus conquistas, cada una con formidables defensas espaciales, escudos planetarios o al menos alguna muestra de resistencia. En comparación, la Tierra parecía casi demasiado fácil. Los datos que habían recopilado antes de la invasión pintaban la imagen de un planeta con tecnología rudimentaria, sin capacidad interestelar y sin aparente comprensión de la política galáctica. Era como si los habitantes ignoraran felizmente los peligros que acechaban más allá de su atmósfera. Los alienígenas interpretaron esto como ingenuidad, una debilidad que podían explotar. La decisión de invadir se había tomado rápidamente. La Tierra era un objetivo deseable no solo por sus recursos, sino también por su ubicación estratégica en los límites exteriores de las rutas comerciales galácticas. Controlar la Tierra le daría al imperio alienígena un punto de apoyo en un sector que de otro modo no habría sido reclamado. Y a juzgar por el planeta. Sin preparación, sería una simple victoria. Los exploradores alienígenas ya habían mapeado las principales ciudades de la Tierra, identificando infraestructura clave y sitios militares. En su arrogancia, los alienígenas no esperaban encontrar una resistencia significativa. Sus primeros equipos de asalto, desplegados con precisión, descendieron a través de la atmósfera con la intención de tomar el control de las comunicaciones y desactivar cualquier sistema de defensa terrestre. La poca resistencia que encontraron fue fácilmente ignorada. Los invasores aterrizaron en las principales ciudades con impunidad. Su avanzada tecnología superó las armas rudimentarias que la Tierra tenía para ofrecer. Desde el principio, pareció que la Tierra no tenía nada que ofrecer a cambio. Los invasores alienígenas encontraron poca defensa militar organizada. Las fuerzas humanas estaban dispersas y abrumadas. Su tecnología obsoleta no era rival para el armamento avanzado de los soldados alienígenas. Secciones enteras de ciudades fueron tomadas sin un solo disparo en represalia a los comandantes alienígenas. Este fue el comienzo de una conquista fácil, pero algo se sentía extraño. No hubo pánico generalizado entre la población, ni intentos desesperados de huir o defenderse. Los humanos, aunque claramente, sin estar preparados para la invasión, los alienígenas no reaccionaron como habían anticipado, incluso ante las abrumadoras probabilidades. Mantuvieron la calma, casi como si esperaran algo. Los comandantes alienígenas notaron esto, pero lo descartaron como una sorpresa. Los humanos debieron estar paralizados por el miedo. Era la única explicación lógica. La invasión continuó. Las fuerzas alienígenas se extendieron por todo el planeta, asegurando ubicaciones clave con facilidad. Las principales ciudades cayeron en cuestión de horas. Los centros de mando alienígenas registraron bajas mínimas. Enviaron informes a su imperio confirmando que la Tierra era exactamente como esperaban, indefensa, débil y lista para ser tomada. No había razón para preocuparse, la raza humana, creían, estaba al borde de la sumisión. Sin embargo, bajo la superficie, las cosas no eran lo que parecían, sin que los invasores alienígenas lo supieran. La humanidad no estaba tan desprevenida como les habían hecho creer. Mientras la Tierra no contaba con grandes flotas espaciales ni escudos planetarios, habían estado observando la galaxia durante años, preparándose silenciosamente para la posibilidad de una amenaza extraterrestre. Sistemas de vigilancia ocultos, telescopios espaciales profundos y comunicación cifrada. Las redes se habían establecido mucho antes de la llegada de la flota alienígena. Los humanos habían estado observando, esperando el momento en que se verían obligados a actuar mientras las fuerzas alienígenas se extendían por el planeta. No percibieron los sutiles cambios que ocurrían a su alrededor. Las primeras redes de comunicación, que los alienígenas creían haber desactivado, seguían funcionando en la sombra. Sistemas ocultos en las sombras, diseñados para parecer primitivos, redirigían datos, coordinaban una respuesta global que los alienígenas no podían detectar. Los gobiernos y las organizaciones militares humanas se comunicaban constantemente, compartiendo inteligencia y preparándose para un contraataque que los alienígenas no verían venir. Las primeras señales de problemas aparecieron cuando comenzaron a ocurrir pequeñas interrupciones en las redes de comando alienígenas. Al principio, se descartaron como fallos técnicos, como los que a veces ocurren durante las invasiones planetarias, pero con el paso de las horas, estas interrupciones se volvieron más frecuentes y graves. Las naves alienígenas en órbita comenzaron a informar sobre fallos del sistema. Las comunicaciones se desconectaron.
Los sistemas de objetivos fallaron y flotas enteras perdieron contacto con sus fuerzas terrestres. Los comandantes alienígenas, aún confiados en su superioridad, asumieron que se trataba de contratiempos menores y enviaron ingenieros para solucionar los problemas. Sin darse cuenta de que estas interrupciones no eran aleatorias, la humanidad había comenzado su contraataque no con fuerza bruta, sino con precisión y sutileza. Los humanos se habían infiltrado en las redes de comunicación alienígenas utilizando algoritmos avanzados para desactivar sistemas clave sin revelar su presencia. Cada movimiento estaba calculado, cada interrupción diseñada. Para debilitar a los invasores sin provocar una respuesta inmediata, las fuerzas alienígenas comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Ya era demasiado tarde. Sus tropas terrestres, dispersas por nuestra superficie, se encontraron aisladas de sus centros de mando. Los soldados alienígenas, antes tan confiados en su superioridad tecnológica, de repente no pudieron contactar a sus superiores. Incapaces de solicitar refuerzos, estaban atrapados, rodeados por una población humana que aún no había revelado completamente su fuerza. Los alienígenas, por primera vez, comenzaron a sentir una sensación de inquietud. La Tierra no estaba tan indefensa como creían. Los humanos, si bien tecnológicamente inferiores en muchos aspectos, los habían superado estratégicamente. No fue un contraataque en toda regla, sino una serie de pequeños movimientos calculados que dejaron a los invasores alienígenas desequilibrados e inseguros. Habían venido esperando una victoria rápida y fácil, pero ahora comenzaban a ver que la Tierra era mucho más peligrosa de lo que habían anticipado. Los comandantes alienígenas se apresuraron a recuperar el control de la situación, pero sus esfuerzos se encontraron con una creciente resistencia. Fuerzas humanas previamente ocultas comenzaron a emerger. Las unidades especializadas de las sombras, equipadas con armamento avanzado que se había mantenido en secreto del resto de la galaxia, lanzan ataques dirigidos contra las líneas de suministro y centros de comunicación alienígenas. Los invasores, que una vez se sintieron tan seguros de su control sobre el planeta, ahora se encontraban a la defensiva. Los humanos seguían siendo invisibles. Sus tácticas eran precisas y metódicas. No participaban en una guerra abierta, no había necesidad de eso. En cambio, atacaron desde las sombras, desactivando sistemas clave, desmantelando la infraestructura alienígena y dejando a los invasores con cada vez menos opciones. Cada movimiento de los alienígenas era contrarrestado. Cada intento de reagruparse era frustrado por un enemigo que no podían ver. Era una estrategia que los alienígenas nunca habían encontrado antes. En su arrogancia, esperaban que la Tierra luchara como otras especies abiertamente, desesperadamente y finalmente sin éxito. Pero la humanidad era diferente. No necesitaban grandes flotas ni tecnología avanzada para ganar. Tenían algo mucho más peligroso: paciencia, inteligencia y la capacidad de convertir incluso la más mínima ventaja en victoria. Los comandantes alienígenas, una vez tan seguros de su conquista, se enfrentaba ahora a una inquietante verdad. La Tierra no estaba indefensa y los humanos, lejos de ser la presa fácil que habían imaginado, se adentraron silenciosamente en las ciudades de la Tierra. Creyendo que su dominio era inevitable, soldados alienígenas patrullaban las calles, que se habían vuelto inquietantemente silenciosas. Esperaban que los humanos estuvieran desorganizados, presas del pánico ante una fuerza imparable. En cambio, encontraron una extraña calma que los inquietó. Los edificios permanecían intactos. Los civiles se movían con un propósito silencioso y el caos habitual de la ocupación estaba ausente. No hubo disturbios, ni intentos desesperados de resistencia, solo silencio y orden. No era miedo lo que flotaba en el aire, era algo más, algo que no podían identificar mientras las fuerzas terrestres alienígenas se movían para asegurar infraestructura crítica. Comenzaron a surgir sutiles signos de resistencia. La zona de aterrizaje de una nave se quedó repentinamente sin energía. Convoys enteros perdieron el rastro de sus rutas. Sus sistemas de navegación se distorsionaron inexplicablemente. Las líneas de comunicación, que habían sido aseguradas solo horas antes, comenzaron a fallar al principio. Parecían errores técnicos, pequeños inconvenientes que podría solucionarse fácilmente, pero a medida que las interrupciones se hicieron más frecuentes, se hizo evidente que no se trataba de accidentes. Las fuerzas humanas habían comenzado a actuar, pero no de la forma en que los alienígenas esperaban. No había grandes ejércitos marchando para enfrentarse a los invasores, ni tanques rodando por las calles para enfrentarse a ellos. En cambio, los ataques eran quirúrgicos, precisos y completamente invisibles. Las cadenas de suministro se cortaron silenciosamente. Sus patrullas quedaron varadas mientras los drones,
invisibles e indetectables, interceptaron sus rutas. La poca información que los comandantes alienígenas pudieron reconstruir apuntaba a un hecho: la Tierra no respondía con fuerza bruta, sino con algo mucho más eficiente. La estructura de mando de los invasores comenzó a fallar. Los informes de diferentes sectores pintaban un panorama cada vez más sombrío. Las naves que aún estaban en órbita perdían contacto con los equipos de tierra. Sus sistemas estaban bloqueados por fuentes desconocidas. Los ingenieros alienígenas trabajan incansablemente para restablecer el orden, pero nada parecía funcionar. Cuanto más intentaban restablecer el control, peor se volvía. Por cada sistema que volvían a conectar, 2 más se caían. Los humanos no solo contrarrestaban su invasión, sino que jugaban con ellos. Las tropas terrestres se desorientaban cada vez más. Por la noche, sus campamentos fueron infiltrados por máquinas automatizadas que desmantelaron equipo clave. No había huellas humanas ni evidencia de sabotaje, solo la retirada silenciosa y metódica de sus suministros y recursos. Los escondites de armas desaparecieron. Se encontraron vehículos de transporte inutilizados y las torres de comunicación que se habían mantenido firmes quedaron reducidas a escombros retorcidos. Para cuando salió el sol, los alienígenas comenzaron a sentir ese miedo creciente que se avecinaba. Los límites de su antigua confianza, a medida que las horas se convertían en días, la frustración de los invasores se desbordaba. Se gritaban órdenes, se tomaban medidas más estrictas, pero nada cambiaba el hecho de que estaban perdiendo el control. Su arrogancia se estaba convirtiendo en confusión. La confusión en miedo. No eran solo los ataques en sí, sino el hecho de que no podían entender cómo sucedía. Nunca se vio a ningún humano. No hubo batallas, ni tiroteos, solo derrota tras derrota sin explicación. Los comandantes alienígenas se reunieron en sus bases temporales. Sus reuniones se volvían más frenéticas cada hora. Tenían la superioridad numérica, la potencia de fuego superior, pero nada parecía detener la represalia humana. Cada vez que creían haber asegurado una zona, ocurría algo nuevo. Otra interrupción, otro sabotaje. Era como si el planeta mismo contraatacara no con rabia, sino con fría precisión calculada. Los informes de campo pintaban un panorama de caos. Las tropas abandonaron sus puestos, incapaces de confiar en su propio equipo. Las naves en órbita experimentaron fallos inexplicables. Sus motores se apagaron en pleno vuelo, forzando aterrizajes de emergencia. Los que permanecieron en el cielo observaron impotentes cómo sus homólogos caían incapaces de comprender la naturaleza de su enemigo. Los humanos permanecieron invisibles. Sus acciones, tan silenciosas como devastadoras, lo que más desconcertó a los invasores fue que no había un patrón a seguir. No había una lógica tradicional del campo de batalla. Los humanos luchaban bajo sus propios términos, usando el conocimiento de su propio planeta para su beneficio. Todo el batallón se encontraba vagando sin rumbo. Sus sistemas de navegación estaban irremediablemente corrompidos por fuentes desconocidas. Los soldados alienígenas que una vez se movieron con precisión militar ahora se encontraban perdidos física y mentalmente. Un comandante, desesperado por respuestas, exigió una ofensiva directa contra cualquier fortaleza humana restante. Asumieron que, en algún lugar oculto bajo la superficie, la última resistencia de la humanidad finalmente se mostraría. Las tropas alienígenas descendieron sobre lo que creían que era un centro de mando, solo para encontrar edificios vacíos, sistemas no tripulados y nada que explicara los ataques coordinados a los que se enfrentaban. Los humanos se habían marchado mucho antes de la llegada de los alienígenas. Lo que los invasores esperaban que fuera un ataque decisivo, se convirtió en una persecución de fantasmas. Siguieron rastros de presencia humana solo para. Llegaron a lugares que habían sido abandonados días, incluso semanas antes. Parecía que los humanos habían anticipado cada movimiento, como si supieran exactamente cómo se desarrollaría la invasión desde el principio. Los líderes alienígenas, antes confiados en su estrategia superior, y ahora se veían superados en cada maniobra. Los intentos de reagruparse se topaban con el mismo silencio. Ante cada nueva táctica que intentaban, los humanos ya la habían anticipado y aún no se veían rostros humanos. Solo máquinas, drones y sistemas que parecían funcionar independientemente de cualquier comando centralizado. Los alienígenas ya ni siquiera podían estar seguros de contra quién o qué luchaban. El pánico comenzó a extenderse por las filas. Los soldados, ya desorganizados, comenzaron a abandonar sus puestos por completo. Susurraban sobre un enemigo que estaba en todas partes y en ninguna, una fuerza invisible que se movía entre las sombras, desmantelando su invasión pieza por pieza. No era solo que los humanos estuvieran ganando,
sino la forma en que lo hacían, sin confrontación, sin gritos de guerra ni ejércitos visibles. Los invasores sentían que los perseguían, pero no podían ver a los cazadores en su desesperación. Los comandantes alienígenas recurrieron a medidas más drásticas. Los bombardeos, antes limitados a objetivos estratégicos, ahora se extendían indiscriminadamente, pero por cada manzana de la ciudad que reducían a escombros, otra pieza clave de su propia infraestructura fallaba. Sus naves caían del cielo. Sus tropas se quedaban varadas en territorio desconocido, aisladas de cualquier esperanza de escape. Los humanos no necesitaban contraatacar con la misma fuerza. Simplemente dejaron que los invasores se autodestruyeran a medida que su situación se volvía más desesperada. Los invasores comenzaron a comprender la verdad: la Tierra no estaba indefensa, nunca lo había estado. Los humanos habían estado observando, esperando, y cuando llegó el momento, no necesitaron enfrentarse directamente a su enemigo. Dejaron que la arrogancia del invasor hiciera el trabajo por ellos. El planeta, una vez considerado primitivo y débil, se había convertido en una fortaleza, no por sus armas, sino por la capacidad de su gente para pensar más allá de la fuerza bruta. Los alienígenas habían juzgado mal a la Tierra. Lo que habían tomado por debilidad era en realidad paciencia, estrategia y un profundo conocimiento de cómo librar una guerra sin mostrar nunca las cartas. Ahora, mientras sus flotas ardían y sus tropas se dispersaban, los invasores tenían una cosa clara: la Tierra estaba lejos de estar indefensa y los humanos eran mucho más peligrosos de lo que jamás habían imaginado. Las grietas en las fuerzas alienígenas se ensanchaban con cada hora que pasaba. Lo que una vez fue una fuerza de invasión finamente ajustada era ahora una colección desorganizada de unidades desconectadas, cada una tratando de dar sentido al caos que las rodeaba. Los comandantes, una vez llenos de arrogancia. La certeza y la inseguridad los sumieron en una pesadilla. No podían controlar los informes de sistemas defectuosos, la falta de suministros y las tropas varadas llenaban sus pantallas. Cada intento por restablecer el control fracasaba. La Tierra, que creían fácil de dominar, estaba desmantelando toda su operación sin siquiera entrar en combate directo. La contraofensiva humana estaba en pleno apogeo, pero no era lo que los alienígenas esperaban. Nada de grandes batallas, ni últimas defensas desesperadas, solo silencio. Ataques metódicos y el constante desmoronamiento de todo lo que los alienígenas habían construido en el planeta. Las fortalezas alienígenas se desmoronaban. Las comunicaciones eran cada vez menos fiables, con equipos terrestres incapaces de contactar con sus naves en órbita. Las patrullas alienígenas enviadas a buscar resistencia humana no encontraron nada más que calles desiertas y equipo defectuoso. Se hizo evidente que la humanidad había vuelto contra ellos los mismos sistemas de los que dependían los alienígenas. Los sistemas de defensa de la Tierra ya no estaban ocultos. Tecnologías humanas, subestimadas durante mucho tiempo, ahora estaban en pleno funcionamiento. Drones invisibles flotaban en los cielos, armados con armas diseñadas para la precisión y la interrupción. Defensas terrestres automatizadas. Antes inactivos, ahora se enfrentaban a fuerzas alienígenas con una eficiencia despiadada. Los alienígenas, atrapados en el fuego cruzado, no entendían cómo habían perdido el control tan rápidamente. Cada contramedida que desplegaban los humanos ya la habían anticipado. Naves humanas equipadas con armamento de plasma avanzado comenzaron a aparecer en órbita. No eran las naves rudimentarias y de baja potencia que los alienígenas esperaban. Eran elegantes, rápidas y con tecnología que igualaba e incluso superaba a las flotas alienígenas. Lo que una vez fue una invasión segura se convirtió en una retirada cuando las naves alienígenas en órbita se vieron atacadas por una fuerza que nunca habían considerado capaz de tal coordinación. Las flotas alienígenas se dispersaron y desorientaron. Intentaron reagruparse, pero las naves humanas se movieron más rápido de lo esperado, superándolos en maniobras a cada paso. Los cañones de plasma atravesaron los pasillos alienígenas con una precisión aterradora. Alas enteras de la flota de invasión fueron destruidas antes de que pudieran siquiera devolver el fuego. Los comandantes alienígenas, acostumbrados a ser la fuerza superior en cada batalla, se encontraron en el bando perdedor, incapaces de predecir el siguiente movimiento humano en tierra. Las cosas empeoraron aún más. Fuerzas alienígenas aisladas de sus comandantes estaban siendo sistemáticamente desmanteladas. Drones humanos y unidades de ataque automatizadas atacaban las líneas de suministro, el depósito de combustible y los centros de mando con precisión milimétrica. Los humanos aún no tenían rostro, aún eran invisibles, pero su presencia se sentía en cada acción. Las tropas alienígenas, antes orgullosas y disciplinadas, ahora estaban aterrorizadas.
Nunca se habían enfrentado a un enemigo como este, que luchaba sin mostrarse, uno que siempre parecía estar varios pasos por delante. Comandantes alienígenas, desesperados por recuperar algo de control, ordenaron a sus fuerzas terrestres reagruparse y mantener sus posiciones, pero fue inútil. Los humanos estaban en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Tanques y transportes alienígenas enviados para reforzar posiciones clave fueron inutilizados en la ruta por trampas y sabotajes. Convoys enteros desaparecieron, sus restos descubiertos días después sin señales de intervención humana. Ataques de precisión que dejaron a las fuerzas alienígenas indefensas mientras los comandantes alienígenas observaban el colapso de sus fuerzas. Se dieron cuenta de que habían juzgado gravemente mal a la Tierra. Sus planes se basaban en suposiciones obsoletas, suposiciones de que los humanos eran primitivos, que carecían de la sofisticación tecnológica para resistir, pero lo que nunca habían considerado era la posibilidad de que los humanos simplemente hubieran ocultado sus capacidades esperando el momento adecuado para atacar. La Tierra había revelado su verdadera fuerza, y no residía en flotas masivas ni escudos planetarios, sino la capacidad humana de cambiar el curso de la guerra sin necesidad de enfrentarse al enemigo de frente. Los invasores, con toda su destreza tecnológica, habían sido superados no por la fuerza bruta, sino por el ingenio y la estrategia humanos. La moral alienígena se derrumbó. Los comandantes que antes gritaban órdenes con confianza ahora emitían frenéticos llamados a la retirada de las tropas. En tierra, sintiendo la desesperación de sus líderes, comenzaron a abandonar sus puestos. Los que permanecieron lucharon en un estado de confusión. Sus líneas, antes inquebrantables, fueron dispersadas por un enemigo que no podían ver, y mucho menos se enfrentaron en los cielos. La retirada de la flota alienígena ya había comenzado. Lo que quedaba de su otrora poderosa armada ahora se alejaba cojeando de la órbita. Naves humanas dañadas y destrozadas los perseguían, disparando a discreción. Desactivando las rutas de escape y asegurándose de que la retirada fuera lo más devastadora posible, los comandantes alienígenas, ante el colapso total de su invasión, sabían que no tenían más opción que huir, pero ni siquiera eso estaba garantizado. Las fuerzas humanas, ahora con el control total de la situación, continuaron. Las naves alienígenas de asalto que intentaron escapar al hiperespacio encontraron sus motores desactivados por disruptores humanos. Aquellos que lograron llegar a los puntos de salto fueron interceptados. Destruidos antes de que pudieran huir por primera vez en su historia, la flota alienígena no solo fue derrotada, sino aniquilada. En tierra, las tropas alienígenas que una vez creyeron en su imperio imparable quedaron varadas. Las comunicaciones se cortaron. Sus comandantes, muertos o huyendo, ahora eran perseguidos. Rodeados por un planeta que una vez creyeron indefenso, los humanos no les tuvieron piedad. Unidades de ataque automatizadas. Drones no tripulados y sistemas de armas a control remoto los atacaron con una precisión aterradora. Escuadrones alienígenas, una vez formidables, fueron eliminados uno por uno. Sus fuerzas se redujeron a restos dispersos por un mundo que ya no entendían. Los comandantes alienígenas, los que sobrevivieron, intentaron organizar una resistencia final, pero sus tropas estaban demasiado dispersas. Sus recursos estaban demasiado agotados. No tenían esperanza de reagruparse. Las fuerzas humanas estaban por todas partes. Sus tácticas, implacables y eficientes, lo que una vez fue una invasión estratégica se había convertido en un desmantelamiento lento y metódico de todo lo que los alienígenas habían traído consigo. En sus últimos momentos, los líderes alienígenas comprendieron la magnitud de su fracaso. La Tierra nunca había estado indefensa. Los humanos simplemente los habían permitido creerlo, esperando el momento adecuado para revelar su verdadero poder. Los alienígenas habían subestimado no solo la tecnología de la humanidad, sino también su resiliencia, su capacidad de adaptación y su disposición a luchar en sus propios términos mientras las últimas naves alienígenas caían del cielo. La invasión había terminado. Los humanos habían ganado no mediante una potencia de fuego abrumadora, sino mediante estrategia, paciencia y precisión. Los alienígenas que una vez se creyeron conquistadores de la galaxia habían sido doblegados por una especie que habían descartado como primitiva. Ahora, en los restos de su derrota, finalmente comprendieron la verdadera fuerza de la Tierra y con eso, la galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Los restos de la flota alienígena flotaban en silencio. Poderosas naves de guerra reducidas a escombros humeantes. Lo que había comenzado como una invasión confiada era ahora el recuerdo de un fracaso catastrófico. Los comandantes alienígenas que sobrevivieron apenas podían creer cómo se había desarrollado. Creían que la Tierra era indefensa,
un mundo débil y aislado, listo para la conquista. En cambio, descubrieron algo mucho más aterrador, una especie que sabía cómo esperar, cómo engañar y cómo atacar con precisión quirúrgica por toda la galaxia. La noticia de la derrota se extendió rápidamente. El imperio alienígena, conocido por su dominio sobre las especies más débiles, se tambaleaba por una humillación que nunca antes habían experimentado. Muchas de las civilizaciones alienígenas habían visto la invasión con cierto interés, pero ahora se apresuraban a reevaluar sus percepciones de la Tierra. El mensaje era claro: la Tierra ya no era un planeta atrasado. La humanidad había demostrado que no solo era capaz de defenderse, sino que también lo era de un nivel de sofisticación y crueldad que sacudió el orden galáctico en el mundo alienígena. Los líderes que una vez abogaron por la invasión ahora sufrían las consecuencias de su arrogancia. Su imperio se había construido sobre la creencia de que eran la fuerza más poderosa de la galaxia, pero esa creencia se derrumbó tras la invasión. La fragilidad de su posición se reveló. Los informes de la derrota fueron recibidos con incredulidad, luego con ira y finalmente con miedo. Los otrora orgullosos líderes militares que se jactaban de una victoria fácil y ahora luchaban por explicar cómo todo había salido tan mal. Los civiles, que antes apoyaban la invasión, ahora exigían respuestas. ¿Cómo habían sido diezmadas sus fuerzas superiores por un planeta que les habían asegurado que era tecnológicamente atrasado? ¿Cómo había quedado su poderosa flota reducida a escombros sin una sola batalla decisiva? Cuanto más aprendían, más se daban cuenta de que sus líderes habían estado operando bajo suposiciones peligrosas. La Tierra había estado jugando un juego diferente desde el principio y los invasores habían caído en su trampa. Lo más inquietante para la población alienígena era la naturaleza de la victoria de la Tierra. No hubo grandes discursos, ni ultimátums, ni demostraciones de poder antes de que comenzara la invasión. Los humanos simplemente habían dejado venir a los invasores. Habían permitido que las fuerzas alienígenas aterrizaran para establecer puntos de apoyo y luego, metódicamente, pieza por pieza, desmantelaron la invasión sin mostrar sus cartas. Los alienígenas habían estado librando una guerra que no podían comprender contra un enemigo que nunca habían visto realmente en la galaxia. La reputación de la Tierra se transformó de la noche a la mañana. Los gobiernos que una vez ignoraron al distante planeta azul ahora se apresuraron a establecer contacto no por miedo a una invasión, sino por respeto a una potencia que nunca habían anticipado. Los canales diplomáticos se abrieron con ofertas de alianzas y acuerdos comerciales que llegaban a raudales. Nadie quería provocar a la humanidad. Ahora los humanos habían demostrado de que eran capaces cuando eran amenazados y nadie estaba ansioso por ver qué harían si se les presionaba más. El imperio alienígena, ahora debilitado, se encontró aislado. Otras especies que una vez habían sido aliadas se distanciaron, no queriendo ser asociados con el fracaso. Algunos felicitaron discretamente a la Tierra, enviando mensajes de solidaridad con la esperanza de evitar la ira humana. La galaxia estaba cambiando y en el centro de este cambio estaba la misma especie que los alienígenas una vez descartaron como irrelevante. Para los líderes alienígenas, la lección fue amarga. Habían asumido que la falta de defensas visibles de la Tierra significaba que el planeta era vulnerable. Creyeron que la ausencia de la humanidad del escenario galáctico indicaba debilidad, pero calcularon mal. La postura discreta de la Tierra había sido una elección deliberada. Los humanos habían estado observando, preparándose para el día en que necesitarían defenderse, y lo habían hecho con una eficiencia que asombró a la galaxia. Pero el costo de su arrogancia ahora era evidente. El imperio alienígena, una vez dominante, se fracturó en las semanas posteriores a la invasión. Las divisiones internas se profundizaron. Las facciones que habían apoyado la guerra culparon a quienes subestimaron a los humanos y las luchas internas estallaron en todo el imperio. Lo que una vez fue una fuerza unificada ahora se fragmentaba con cada grupo intentando. Para distanciarse del desastre, su liderazgo se debilitó y desacreditó. Luchó por mantener el control mientras el imperio se tambaleaba al borde del colapso. Mientras tanto, la Tierra permanecía en silencio. No hubo transmisiones triunfales, ni demandas de reparaciones ni tributos. Los humanos no buscaron conquistar ni expandir su influencia por la fuerza. Habían defendido su mundo, y al hacerlo, demostraron que no se podía jugar con ellos. Ahora, regresaban a las sombras, contentos de dejar que la galaxia sacara sus propias conclusiones, pero la galaxia no olvidaría que todas las especies alienígenas que alguna vez despreciaron la Tierra ahora comprendían la verdad. Los humanos eran peligrosos de maneras que nunca habían considerado. Su fuerza no residía en sus armas ni en sus naves, sino en su capacidad de volver las suposiciones del enemigo en su contra.
Habían derrotado a un imperio sin revelar jamás el alcance total de sus capacidades, y eso los hacía más formidables de lo que nadie imaginaba. Para el imperio alienígena, no había una recuperación fácil. Sus flotas se habían agotado, sus recursos se habían agotado y su reputación estaba destrozada. Habían sido los arquitectos de su propia caída, impulsados por el orgullo y la negativa. Para ver la Tierra como algo más que un objetivo, ahora se veían obligados a afrontar las consecuencias de sus acciones, viendo cómo su influencia se desvanecía y sus antiguos aliados les daban la espalda. En el exilio, los comandantes alienígenas que lideraron la invasión reflexionaron sobre sus errores. Creían ser invencibles, que ninguna especie podría enfrentarse a su poder, pero la Tierra les había enseñado una lección que nunca olvidarían. Habían aprendido demasiado tarde, que la fuerza no solo proviene del poder visible, sino de la capacidad de ser más astuto, maniobrar mejor y sobrevivir al enemigo. Así, la galaxia avanzó con una nueva comprensión. La Tierra ya no era el tranquilo y modesto planeta en los confines del espacio conocido, era una fuerza que debía ser respetada, un recordatorio de que a veces las mayores amenazas son las que nunca se ven venir. Los alienígenas una vez intentaron conquistar la Tierra para que los humanos les temieran. Ahora eran los alienígenas quienes habían aprendido a temer a la Tierra.